Bueno, pues tiempo ya de entrevista, de conversación con uno de los consejeros del Cabildo de Lanzarote que acaba de tomar posesión. Siempre son etiquetas que ponemos nosotros, la prensa y demás. Siempre solemos decir el superministro o el superconcejal y en este caso el superconsejero. ¿Por qué eso? Porque eso es la persona que asume bajo su responsabilidad el grueso, digamos, de la responsabilidad de las carteras técnicas y políticas, digámoslo así, ¿no? Entonces, pues se le ha dado siempre en llamar a este tipo de cargos públicos el superconsejero. Miguel Ángel Jiménez, entre otras cosas, consejero de Presidencia, Recursos Humanos, Régimen Interior y algunas cosillas más de esta índole. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas. Muy buenas. ¿Te identificas con esa etiqueta del superconsejero? No. Pero lo has oído que siempre se dice, sí, igual que me llamaban en su momento en Teguise. Yo creo que la cuestión no es el hecho en sí de tener muchas consejerías, sino la responsabilidad que conlleva cada consejería. Yo creo que en este momento nosotros en la campaña dijimos lo que pretendíamos de Lanzarote y yo creo que hay que dos consejerías desde mi punto de vista con una responsabilidad inmensa que están empezando a trabajar, que son la política territorial y el tema del agua con Domingo Ceja y Jesús Matín, y también medio ambiente con Samuel. Yo creo que independientemente de que todos somos importantes en el Cabildo, creo que la isla deberíamos apoyar a esas tres consejerías para sacar los objetivos que nos planteamos como grupo de gobierno. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Antes de hablar bueno, de las áreas que lleva, que efectivamente no son pocas y son bastante también importantes, tengo curiosidad, ¿cómo ha sido ese cambio? Es verdad que lleva muy poquito, pero ¿cómo ha sido ese cambio del Ayuntamiento de Teguise, de pasar del Ayuntamiento de Teguise al Cabildo de Lanzarote? ¿Cómo te has encontrado? ¿Cuáles son las sensaciones? La verdad que no tiene nada que ver un ayuntamiento con un cabildo. La estructura piramidal del cabildo es 20 veces un ayuntamiento. Pero creo que cuando uno entra en un sitio nuevo, cuando uno tiene una nueva perspectiva de trabajo, una nueva perspectiva de futuro a largo plazo, pues uno entra con mucha ilusión y con muchas ganas. Y eso es lo que nos está pasando concretamente a mí. Yo pensé que el volver a iniciar la ilusión, el volver ya a una cierta edad que tiene uno, pues y eso ya no me iba a pasar, pero sinceramente me vuelvo a levantar como tenía 20, 30 años con unas ganas increíbles, me vuelvo a acostar tarde pensando en que mañana tengo que resolver esto o intentar resolver, y eso es lo importante, la ilusión que tú le pongas y el compromiso que tú le pongas. En este sentido, creo que independientemente que sí es cierto que el Cabildo no tiene nada que ver con un ayuntamiento, pero me ha impulsado estas ganas y esta ilusión para intentar que esos objetivos que en principio nos hemos planteado como grupo gobierno y yo personalmente, en concreto en mis áreas, puedo intentar conseguirlo. ¿Y cuál va a ser el sello que impregne Miguel Ángel Jiménez en ese monstruo de maquinaria administrativa que es el Cabildo de la empresa? ¿Cuántos empleados tiene? Por lo menos 1000 o más o menos. Por ahí, ¿no? Lo que hemos hecho en estos 10 días que llevamos trabajando es volver a dar ilusión al personal. Es decir, nos hemos encontrado un Cabildo donde la verdad que existía un malestar en cuestión de personal, donde no había una implicación, había implicación, pero no había un compromiso por parte de la parte política. Y había un descontento generalizado, había una alta baja en el Cabildo, y lo que hemos intentado es dar ilusión, compromiso y intentar comprometer a la gente, porque lo que está claro es una cosa, que el político podrá tener 40.000 ideas, pero si no tiene consigo al personal, muy poco puede ser el político. Y eso es lo que estamos intentando todos los compañeros y el presidente a la cabeza, que es volver a ilusionar, volver a dar a la parte del personal, decirle lo importante que es para poder arrancar ese Cabildo y poder sacar adelante todos aquellos proyectos por los cuales nos presentamos. Miguel Ángel, antes hablaba de, digamos, que ponía el acento en el área de quien lleva aguas y política territorial, porque está claro que son de las dos cosas que más hay que hacer, pero en sus áreas, ¿qué se ha encontrado? ¿Qué es sé que, insisto, llevan muy poco, pero hay muchos objetivos todavía, retos que asumir y que cumplir? Por ejemplo, en el tema de vivienda no se ha hecho nada. Es incierto
que el Cabildo no tenga competencia ninguna en el sentido de la vivienda. Es incierto. Yo lo he oído aquí en este medio a una persona de decir esa cuestión. Es incierto. El Cabildo tiene capacidad en vivienda social. No se hizo nada. Se vendió la posibilidad de adquirir una serie de viviendas y no se hizo nada. Ese préstamo, ese crédito se ha gastado para otras cuestiones. No, yo de que llegué a la consejería fue reunirme con el departamento y le he pedido que me ponga encima de la mesa esa propuesta que el departamento en cuestión había hecho y había trabajado los técnicos para intentar sacarla adelante, que me diga cómo está. Y en eso estamos. Sí, la cuestión es intentar aportar o ayudar o hacer algo que sirva para la ciudadanía, no decirlo y no hacer nada para la ciudadanía. Y nos hemos encontrado, por ejemplo, en el caso de vivienda, en el caso de energía, nos hemos encontrado que sí, lo que se ha primado es administrar la rutina. Y yo creo que no, yo le he pedido al departamento que sea ambicioso, además un departamento joven, donde hay un responsable que desde el punto de vista es muy joven y tiene que ser ambicioso, tiene que presentar el proyecto cara para hacer algo y no administrar la rutina. Y así en todos los aspectos, sí, pero principalmente, repito, lo que intentamos ahora en este periodo de tiempo repito, ilusionar e intentar atraer el personal, que eso es muy importante. Bueno, de todas formas, la primera gran polémica de esta legislatura ha sido, no podemos escondernos, todo el tema de los sueldos que se han fijado y que se propusieron y que finalmente el propio Osvaldo ha renunciado a ellos y ha anunciado en el pleno de este martes que va a haber pues, esta consulta ciudadana con 4 opciones que partirían de 87.000, 92, 97 y 104.000 euros. ¿Cómo se ha vivido internamente? ¿Han entendido ustedes que pueda generar polémica un sueldo de 93.000 euros? 92. 800 y pico, bueno, da igual. Aquí la cuestión, vamos a ver, es cierto que cada 4 años se genera este tipo de polémica, no solamente aquí, sino en toda España. La ley te dice que tiene que presentar, hacer un pleno 30 días después de las elecciones para este tipo de cuestiones, y es cierto que se produce eso. La cuestión aquí, desde nuestro modo de entender, es que ha sido, desde nuestro punto de vista, ha sido un ataque constante a Osvaldo, al presidente del Cabildo. Yo me hago una pregunta. Yo conozco a Osvaldo Betancourt desde niño, pero trabajando desde hace 12 años. Y el jueves, cuando preparamos el pleno, terminamos el pleno, salimos de ahí del Cabildo a las 3:30, y él firmó ya el decreto a los 10 minutos de firmar el decreto y nosotros transferir toda esa información a la web, ya un medio de comunicación ya tiene la nota de prensa sacada. Entonces, claro, tú te ves eso y tú dices, pero esta nota estaba sacada, ya estaba preparada ya. Y ver la cara del presidente cuando yo le enseño ese comunicado, pues la verdad que el hombre ya yo noté algo diferente porque lo conozco desde hace mucho tiempo. Pero la pregunta que me hago es que la figura de Osvaldo Betancourt, desde que entró a la alcaldía, siempre ha sido una figura muy criticada en todos los sentidos, pero ha sido el único político de esta isla, y a muchos la atacan de demagogia, que ha puesto su cargo a disposición si no cumple una serie de objetivos. En el Ayuntamiento de Teguise, él puso el objetivo de terminar con el tema de SOD, el tema de las cabras, y otra serie. Cumplió los objetivos. Y además él dijo que si no lo cumplía, él se marchaba. Lo mismo hizo aquí en el Cabildo. En el Cabildo, repito, lo podrán llamar demagogo, pero por lo menos él se arriesga, cosa que no ha hecho ningún político, ni en esta isla ni en este país. Él fue a un notario y puso que quería hacer una serie de cuestiones. Y si no las cumplía, se marchaba en el 2025. Eso es papel mojado. O sea, nadie, bueno, no. Nadie le puede obligar a eso. No, pero ese es el tema. Es la responsabilidad. No es papel mojado. Él cree en esto, porque está convencido en esto, y si no lo cumple, le puedo asegurar que él se va a ir. Pero con su palabra bastaría, no hace falta ir a un notario. Sí, pero mire, en esta palabra las palabras se las lleva el viento. Sí. En este tiempo las palabras se las lleva el viento. En la época de su padre y mi padre, un apretón de mano valía más que un documento público. Absolutamente. Hoy en día, las palabras se las lleva el viento. Entonces, con lo cual, cuando unas palabras están firmadas en un documento, ya es otra cuestión diferente. Y en ese sentido, él se arriesga. Pero mire, yo me hago la pregunta.
Es cierto que a nadie se le esconde, que el sueldo del presidente, bueno, está dentro de la ley, como usted bien dijo antes, y él propone una serie y puedo entender que la gente piense que eso es demagogo, pero yo la pregunta que me hago es y que me estoy haciendo desde ayer, cuando él nos expone esta situación antes del Pleno, y le dijimos, como lo puse de otra manera, que él tenía que poner encima de la mesa no solamente su sueldo, sino el sueldo de todos, porque esto es un equipo, no es, y ahí tengo que felicitar también al Partido Popular, porque también estuvo con el presidente. Pero aquí la cuestión es muy sencilla, si cuando tú entras a gobernar, o cuando tú entras en un trabajo, o cuando tú entras en cualquier acción de la vida, tú entras con un sueldo que está en tu debe, y tú tienes una obligación que está en el haber. O sea, a él, dentro de 4 años, le van a exigir que el haber corresponda al debe, que es su sueldo, su trabajo. ¿Qué pasa? Dígame usted cuántos diputados de la comunidad autónoma de este país, nada más que van al Parlamento y ganan más que el presidente del Cabildo a levantar la mano. Dígame usted cuántos diputados, senadores, lo que hay, concejales que pueden decir lo mismo que Osvaldo Betancourt, que cobré el sueldo e hice. Pero yo le puedo decir hay políticos que cobran 2.000 euros y puede ser carísimo para la sociedad. Pero mire, y los hay que cobran 50, que es barato. Pero es que los diputados de Canarias y los diputados del gobierno nacional cobran mucho más que el presidente del Cabildo. Y que me digan a mí lo que han estado, que han hecho por Lanzarote. Ir allí y levantar la mano. Sí. Pero por eso es lo que voy. Entonces esto es pura demagogia. Mire, ayer perdone que le he interrumpido, todos los alcaldes de esta isla se han subido al máximo de lo que puede hacer lo que marca la ley. Ayer lo hizo otro alcalde de otro municipio. Me parece bien, el máximo. ¿Por qué no ha salido nadie criticando esa cuestión? ¿Por qué se meten solamente con Osvaldo Betancourt? Porque ninguna oposición lo ha hecho público. Ustedes son oposición. No, perdona, el que lo hizo público fue un medio de comunicación a los 10 minutos de ponerlo en el pleno. Alguien se lo pasaría. Por supuesto, está claro, ni yo tampoco. Entonces, pero me refiero al hecho que parece... Pero de todas formas que se publique... La oposición también ha respondido inmediatamente. Y que se publique es muy normal, ¿no? La oposición también va a cobrar en el Cabildo, ¿no? Claro, 70.000 euros. Pero mi pregunta es, Miguel Ángel, porque efectivamente ustedes están en todo su derecho dentro de la ley está, eso está claro, y están en todo su derecho de decir, por supuestísimo, que les parece justo y que les parece un sueldo que efectivamente es elevado, pero que les parece que si se cumplieran los compromisos está justificado. Están en todo su derecho, pero entonces, si ustedes creen que es justo y que no terminan de entender precisamente las críticas que se han puesto sobre la mesa, ¿por qué se toma esta decisión allí en el Pleno de poner la exposición pública y que sean los ciudadanos los que... Vamos a ver. Si creen realmente que es justo. Vamos a ver. Una cosa es que tú creas justo, que yo creo que es justo, porque la responsabilidad que conlleva ser presidente del Cabildo, y otra cosa es la responsabilidad propia de cada persona. Te repito, yo tengo la suerte de conocer a Osvaldo trabajando desde hace 12 años y sé cómo actúa, así que ya verle la cara o verle su expresión, ya sé cómo tengo que actuar yo. Entonces, esa persona, porque también es persona independiente que sea presidente del gobierno, por supuesto, llevaba mal todos estos días, porque se le notaba a partir del lunes en el Cabildo, y ya uno veía que su forma de actuar ya tenía un problema. Entonces, él se vio en el sentido de decir, nos dijo a nosotros, dice, mire, es que yo no quiero crear un problema aquí en esta isla, que yo vine aquí a trabajar. Por la presión social. Claro, por la presión social, es decir, que fue constante, también tuvo, sinceramente, un montón de apoyo, no solamente las críticas, también hay que decir que tuvo, gracias a Dios, un montón de apoyo, no solamente de su grupo de gobierno, sino de otra gente, diciendo que para adelante. Sí, él se vio con esa presión. Entonces, yo sé que puedo decir y entiendo que la gente piensa que esto es demasiado, y lo puedo entender además, puedo estar de acuerdo también, pero es que él no tuvo otra alternativa, porque, repito, y las alternativas que propone, incluso propone una que está por debajo de lo que marca la normativa con respecto a que son los 87.000 euros, que también es un buen sueldo, las cosas como son. Y 60.000. Quiero decir que a nadie, la ley marca unos máximos. Por supuesto, también puede haber unos pero mínimos. No unos mínimos. Nicolás de Páez no cobró siendo presidente del Cabildo. Bueno. Pedro de Armas en paz descanse, y Nicolás de Páez en paz descanse también, tampoco cobró. Pero eso significa que tengo que estar de acuerdo yo con eso. No. Eso significa que la ley no te obliga a cobrar. Por supuesto. Es que puede parecer que diga, no, yo lo quiero decir. La ley marca unos máximos. Por supuesto, y lo mínimo es 0 euros. Eso está claro. Lo lógico es cobrar. Y cobrar bien. Pero mire, este país, y esto es una opinión de Miguel Ángel Jiménez, se ha caracterizado porque siempre nos hemos quejado de la poca calidad
política en los ministerios que nos representan en el gobierno. Dígame usted, de los ministerios que hay, ¿quién tiene una carrera universitaria? Que esto no significa que sea mejor o peor que nadie. Una preparación antes de llegar a ser ministro. Pues, en cambio, tú te vas a Alemania o te vas a Inglaterra y resulta que la mayoría de estos señores vienen de empresas privadas que son grandes gestores, grandes administradores. Entonces, yo soy partidario de que quien nos represente sea buen gestor. Y ganar un buen sueldo. Y ganar un sueldo decente que acompañe con lo que se cobra en la empresa privada. Entonces, ¿qué queremos? ¿Políticos que nada más que levanten la mano, como bien dije antes, o políticos que tengan iniciativa y que tengan capacidad de trabajo Miguel y que sean Ángel, gestionados? ¿y en qué punto, para abandonar ya el charco porque claro, es que luego pasan estas cosas que nos pegamos en la entrevista en todos lados hablando, razón, porque hay algo y hay que sacarlo. Por supuesto, totalmente de acuerdo. ¿Con qué objetivos considera Miguel Ángel Jiménez Cobaldo Betancor se habrá ganado el sueldo, el que sea que finalmente se ponga? Por lo menos poner a la isla de Lanzarote donde le corresponde. Porque aquí hemos estado, una cosa que pasó desde nuestro punto de vista en la próxima legislatura fue la crispación que había, no solamente en el Cabildo con el tema de los empleados, sino en la propia isla. No se puede pasar una legislatura completa preocupándose por lo que ha hecho una persona, o igual que esa persona con él. Así que no se puede. Sí. Uno tiene que empezar a legislar y pensar en el futuro de los ciudadanos. Y en ese sentido, creo que lo que hemos expuesto a la ciudadanía, tanto el Partido Popular y Coalición Canaria, es una isla con una serie de objetivos. Repito, primero tenemos que preocuparnos del tema del agua. Estamos trabajando ya con el tema del agua. Creo que mi compañero Domingo se ha reunido con la empresa, porque la empresa suministradora es lo que hay, no tenemos otra. O sea, se ha reunido más veces que todo el grupo gobierno anterior en 4 años. Se ha reunido con mínimo 5 días. Creo que está empezando a hacer un trabajo cara al futuro. El tema del plan insular, el tema del Petecán, que hoy hemos tenido una reunión con el tema de lo que nos quieren colocar en la isla, tanto aerosoles. Sí, lo que queremos es tener una isla competitiva, una isla donde genere capacidad de gestión y capacidad económica. Si lo que queremos poner a Lanzarote es donde le corresponde, no a Lanzarote que tenemos en la actualidad. Y eso es lo que proponemos. Sí, lo que pasa es que ahora es el momento de las palabras, porque ahora lo que hacemos es hablar mucho, pero los hechos vendrán con el tiempo. Me dijo Osvaldo que tenía cierta ansiedad para tratar de demostrar que es capaz de sacar esto adelante. Me lo dijo en la radio el otro día. Es totalmente normal, por otra parte. Hablando de compromisos y de objetivos, Miguel Ángel, y antes también mencionábamos lo de los compromisos que había establecido ante notario, en este caso Osvaldo Betancor, que efectivamente él mismo decía que sabía que eso era papel mojado, pero que para él sí era algo importante a nivel personal. Cuando escuchó al principio esos compromisos, que además también los mencionó Osvaldo Betancor en su discurso, creo honestamente que son viables, además no a 4 sino a 3 años como los ha puesto él, creo realmente que son viables, que son objetivos que se pueden cumplir. Le ha dado cierto vértigo escucharlos, porque evidentemente muchos tienen que ver con sus áreas, como lógico. Ningún vértigo ni nada. Así, cuando tú entras en una administración tienes que saber a dónde quieres llegar. Y repito, para poder empezar a trabajar, tienes que primero, lo más importante, saber con qué personal humano cuenta. Y eso es lo que hemos hecho en este periodo de tiempo. Que ese personal humano que está aquí en el Cabildo crea en nosotros. Que no es cuestión de cariñito, sino es cuestión de darle capacidad de trabajo y que sepa que su labor es muy importante dentro del Cabildo. Entonces, una vez que tú tengas esto, que es lo que estamos intentando hacer en este periodo de tiempo, todo eso que Osvaldo Betancor prometió ante notario es realizable. Todo es cuestión de trabajo. Si en vez de trabajar como 8 horas tenemos que trabajar 10, pues trabajaremos 10. Si en vez de trabajar 10, trabajaremos... La cuestión es cuestión de trabajo. Y repito, no es cuestión de vender, de hablar. Yo soy partidario más de trabajar que de hablar. Vendo poco, por desgracia. Pero es la realidad, es cuestión de trabajar, es cuestión de creerte que tú eres capaz. Y esta isla tiene gente cualificada y capacitada dentro del Cabildo para poder sacar todo aquello que el presidente prometió. Y en este sentido
vamos a trabajar las horas que sean falta para que ese objetivo, cumplir ese objetivo, se lo puedo asegurar. Bueno, pues la última y terminamos. Tiene que ver con una expresión que Jacobo Medina pronunció varias veces en el discurso de toma de posesión y luego ante la prensa también. Y quiero saber cómo ha sentado eso en la planta de arriba, lo que llamamos la planta noble, que ustedes dicen que de noble poco porque iban a quitar, no sé si lo han hecho, las barreras de cristal, las puertas de cristal. Estamos en ello. Están para quitarlas. Sí, pues. sí. Igual que también estamos en ello en darle un giro de vuelta a la entrada del Cabildo. Ajá. Que sea más humano. Muy bien. Poner Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, creo que... Sí, ya iniciamos el procedimiento. Es cierto que nos han dicho por parte de Secretaría que es un procedimiento que no es a corto plazo, que es un procedimiento largo porque tiene que pasar un montón de vicisitudes, pero ya empezamos por parte de la providencia del presidente Cabildo para que se inicie ese procedimiento. Bueno, dijo Jacobo Medina varias veces que serán leales, trabajarán codo con codo, seremos leales desde el Gobierno o si nos tenemos que ir a la oposición. Y me imagino que esas palabras las tienes tú en la cabeza, sí. 2 o 3 veces. ¿Eso cómo sentó en su grupo? No, sinceramente, yo vuelvo a decir, lo que me importa es lo que he visto en estos 10 días. Y yo he visto una implicación por parte mire, le voy a poner un ejemplo. Le he visto una implicación por parte del grupo de gobierno de la parte del Partido Popular como cualquier otro compañero mío. Como se espera por otra parte. Lógicamente, los discursos que uno da cada ciudadano también son discursos políticos y eso hay que entenderlo. En ese sentido, pues lo entiendo. Pero yo, el día a día lo veo trabajando como trabajamos nosotros, sin ningún tipo de... Le voy a poner un ejemplo, como dije antes. Usted sabe que de dónde vengo yo, el Ayuntamiento de Teguise, ¿no? Sí, yo era el concejal de Hacienda, era mi ilusión ser el consejero de Hacienda del Cabildo. Pero vamos, dentro de lo que son los pactos hay que entender y lo cogió María Jesús. Pues mire, me ha sorprendido gratamente María Jesús en ese departamento. Ajá. Hay que reconocerlo, sí, se está adaptando como me estoy adaptando yo a mis consejerías, pero está haciendo en estos días está haciendo una buena labor y eso debe de ser. Entonces, el apoyo que nosotros le podemos dar a ella en esa consejería, pues será un apoyo como cualquier otro. Y este es un ejemplo que le estoy diciendo. Sí, que lo normal es eso, que se vea trabajo. Claro, lo poco normal es que lo diga él. Lo que pretendemos es crear equipo. Y aquí el equipo, como hacíamos en Teguise, cuando yo entraba por la puerta para adentro, ya no era de Coalición Canaria. Yo era un representante de la institución dentro del ayuntamiento. Y eso es lo que pretendemos en el Cabildo. En el Cabildo, cuando entramos, no somos de Coalición Canaria del PP, somos de un grupo de trabajo que nos hemos unido en este momento y tenemos una responsabilidad que tenemos que conseguir un fin. Y eso nada más que hay que pensar en eso. Lo otro... Pues dicho queda, que subirás por la villa, me imagino que hay fiesta. ¿Perdón? Subirás por la villa, que hay fiesta este fin de semana. Espero que me hayan guardado la entrada porque la pedí hace 2 semanas. Y dentro de poco... que tengan todavía varones allí. Y lógicamente pues iré el domingo a la fiesta del Carmen, a la pizza del Carmen como no puede ser de otra manera. Y dentro de poco tocan las de Taiche, que tiene alcaldesa de Taiche, bueno ya tu alcalde de Taiche, pero ahora alcaldesa. Mi alcaldesa de Taiche. La alcaldesa de Taiche, estarán contentos. Sí, la verdad que sí, hombre. Y más a ella que la conozco y tú, de Antinete me voló en mano, como dice el otro. Pues sí. La verdad que muy contento. Miguel Ángel, muchas gracias. A usted por llamarme. Buenas tardes. Bueno, tú ya te vas, ¿no? Sí, me voy. Venga, sí. Pues ya está. Yo me quedo aquí. Te dejo con más política. Con más políticos y política para seguir dándole vueltas al asunto, para ver si arreglamos la isla, aunque, en fin, me interesa dejarla un poco estropeada porque si no nos quedábamos sin trabajo, siempre lo digo. Volvemos en un par de segundos.